¿Quieres ser anfitrión de un banquete romano antiguo? Claro que sí. Para ser un buen anfitrión, lo primero y más importante es que necesitas un plato central. Para impresionar a tus invitados, prueba esta antigua receta romana de flamenco asado. Ahora, ya sea que planees organizar una bacanal desenfrenada con cientos de invitados o simplemente tener una pequeña cena para unos pocos amigos, es tu obligación como anfitrión proporcionar una cocina exquisita. Y para la cocina más exquisita del antiguo Imperio Romano, recurrimos a Apicio, el gran gourmet romano del primer siglo. Plinio el Viejo escribió que Apicio, ese remolino más profundo de todos nuestros sibaritas, nos ha informado que la lengua del flamenco rosa tiene el sabor más exquisito. Al final, no resultó sencillo hallar una lengua de flamenco, ni siquiera un flamenco en general. Ya no soy bienvenido en el zoológico de Los Ángeles, pero pude encontrar una receta de flamenco de la antigua Roma en Dere Coquinaria, a menudo llamada Apicio, en honor a ese famoso gourmet, y dice para flamenco: despluma y lava el flamenco. Colócalo en una olla con agua, sal, eneldo y un poco de vinagre. A mitad de cocción, agrega un manojo de cilantro de puerro. Casi al final, añade de frutum para el color. Machaca en un mortero pimienta, comino, cilantro, silfio, menta y ruda. Humedecer con vinagre, añadir dátiles, verter algo del jugo. Ponlo en la olla, espesa con almidón, vierte la salsa sobre el ave y sirve. La misma receta sirve para el loro. Si no encuentras un flamenco, un loro servirá. De lo contrario, podrías usar un ganso o un pato, que es lo que usaré. Para esta receta necesitarás un pato o ganso, 2 cucharadas de sal, un pequeño manojo de eneldo, un cuarto taza o 60 ml de vinagre de vino blanco, 2 puerros, un pequeño manojo de cilantro y 3 cucharadas de frutum. Este es un jarabe dulce y delicioso de mosto de uva reducido y todavía se puede encontrar hoy bajo el nombre de sapa o saba, pero es un poco difícil de encontrar, por lo que puedes usar un poco de glaseado balsámico en un apuro. Luego 2 cucharaditas de pimienta negra, 1 cucharadita de comino, 2 cucharaditas de semillas de cilantro y media cucharadita de asa fétida. A veces conocido como hing, puedes encontrar esto en muchas tiendas de comestibles indias y pondré un enlace a donde puedes conseguirlo en línea. Es muy fuerte. El aroma es hasta que lo cocinas y luego es como un maravilloso sabor a ajo y cebolla, y es lo que los romanos usaban después de que se comieron todo su suministro de silfio. Aunque recientemente se han escrito artículos que podrían haberlo encontrado en Turquía y creo que en Grecia. He leído los artículos, parece que probablemente es un pariente y nadie está realmente seguro, pero espero poder probarlo un día, independientemente. Luego 10 a 12 hojas de menta, 1 cucharada de hojas de ruda. A los romanos les encantaba la ruda. Es un poco amarga, puedes comprarla seca o cultivarla fresca, pero es un abortivo, así que si estás embarazada, no comas la ruda. Si prefieres omitirlo, no hay problema. Agrega 2 cucharaditas de vinagre de vino blanco, 1 taza de dátiles picados y, si es necesario, almidón de trigo para espesar la salsa, aunque yo no lo hice. Primero, debes saber que esta receta de Re Coquinaria está incompleta, como muchas otras en el libro. Realmente no puedes seguirlo paso a paso tal como está escrito. Necesitas saber que este pato o flamenco probablemente está parcialmente hervido y luego terminado en un horno, y tendrá mucho más sentido intentar recrear la receta si hacemos eso. Llena una olla con agua, añade sal, vinagre blanco y mucho eneldo. Una vez que hierva, coloca el pato y hiérvelo parcialmente por 15 minutos. Luego retíralo del fuego y cuidadosamente transfiere el pato a un plato para hornear con el pecho hacia arriba. Luego pica las partes blancas de tus puerros y rellena el cilantro y el puerro picado dentro del ave. No vamos a comer estos, solo están ahí para dar sabor. Una vez relleno, puedes atar las patas traseras del ave y luego cortar el pecho en un patrón de cuadrícula y hacer agujeros en cualquier parte grasa del pato. Esto permitirá que la grasa se derrita y cree una piel crujiente mientras se cocina. Luego coloca el pato en el horno a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius, y ásalo durante 30 minutos y luego sácalo y úntalo con ese de frutum. Esto no solo le dará un sabor endulzado, sino que también lo coloreará tal como dice la receta original. Luego devuélvelo al horno y continúa asándolo durante 30 a 45 minutos o hasta que alcance una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit. Después saca el pato del horno y deja que se enfríe mientras haces la salsa.
Para esto, quieres picar la menta y la ruda lo más finamente posible, y luego en un mortero moler la pimienta, el comino y el cilantro, y luego en un mortero limpio moler las dátiles picadas hasta obtener una pasta fina. Luego añade las hierbas picadas, las especias y finalmente la asafétida y muele todo junto hasta que esté bien incorporado y lo más suave que puedas conseguir. Luego añade el vinagre de vino blanco y continúa. Luego todo esto va a una cacerola pequeña junto con los jugos del pato. Luego Cody pone a fuego medio y deja hervir a fuego lento por unos 5 minutos. Luego la receta dice que espese con un poco de almidón si lo necesita, porque descubrí que mi pato simplemente no soltaba suficientes jugos para hacerlo, así que necesité espesarlo mucho. Quizás si tuviera ese flamenco o posiblemente un loro grande habría tenido suficiente, pero mi pato no lo hizo. Pero aunque no pude encontrar un flamenco, creo que este plato va a ser un verdadero espectáculo, un artículo imprescindible para cualquier cena romana antigua. Hablando de organizar, solo un recordatorio de que voy a organizar un crucero fluvial por el Nilo en febrero de 2026, así que si quieres inscribirte, el enlace está en la descripción. Aquí hay algunos consejos adicionales para garantizar que tu cena romana antigua sea un éxito. Entonces, ¿quieres organizar una cena romana antigua? Bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué tan grande quieres que sea esta fiesta? Hay dos extremos en el espectro. Como el emperador Claudio, que solía dar cenas frecuentes y grandiosas como regla en lugares espaciosos donde a menudo se entretenía a 600 invitados a la vez. Pero para la mayoría esto no era lo común. Para la mayoría, y cuando digo mayoría me refiero a la élite de la sociedad, la clase patricia, porque en realidad la mayoría de las personas ni siquiera podían soñar con tener una casa lo suficientemente grande como para organizar una cena. Pero para esa élite, la mayoría de ellos mantenían sus fiestas bastante pequeñas. 9 comensales invitados era lo ideal, pero incluso con solo 9 invitados podrían terminar apareciendo muchas más personas, pero hablaremos de eso más tarde. Ahora, cuando invitas a personas, puedes usar invitaciones formales que envías a través de un mensajero o puedes mantenerlo mucho más casual, incluso de último minuto. Cenarás bien en mi casa, Julius Kerialis. Ven si no tienes mejores planes. Podrás observar la octava hora, nos bañaremos juntos. ¿Sabes lo cerca que están los baños de Stephanus para mí? Primero se te dará lechuga útil para relajar el estómago y brotes cortados de sus puerros padres. Lechuga y puerros, ¿no? ¡Qué tentador! Ahora notarás que él sugirió que se bañaran juntos antes de la cena, y esa era la costumbre. A primera hora de la tarde, los hombres patricios de Roma se dirigían a los baños donde podían bañarse y recibir masajes antes de regresar a casa para cenar, y debido a esto, no era raro que muchos de tus compañeros de cena también fueran tus compañeros de baño, algo de lo que se quejaba el poeta Marshall. No invitas a nadie a cenar, Cota, excepto a tus compañeros de baño. Los baños solos te proporcionan invitados. Me pregunto por qué nunca me invitas, Cota. Ahora entiendo, no te gusta la vista de mi trasero desnudo. Un número sorprendente de los epigramas de Marshall tienen que ver con ser invitado a cenar, o él lamentando el hecho de que no fue invitado a cenar. Su amigo Gallus se quejó de que sus invitaciones a cenar son unilaterales. Cuando te invito, sueles venir, pero nunca me invitas. No me molestaría si no invitaras a otros, pero lo haces. Ambos tenemos parte de culpa. ¿Qué quiero decir? Soy estúpido y tú eres descarado. Como mencioné, puedes invitar a todas las personas que desees a tu cena. Quiero decir, si esto es un gran banquete, por supuesto, llena el espacio, pero para la mayoría de los romanos, y francamente yo pienso lo mismo, una cena es para conversar, y tener demasiadas personas puede sofocar la conversación. Plutarco dijo que en la cena no deberíamos necesitar mensajeros como en un campamento o contramaestres como en una galera, sino conversar directamente entre nosotros. El último hombre debe estar lo suficientemente cerca para escuchar al primero. Otra razón para mantener pequeña la lista de invitados es cómo comían los romanos, y me refiero a que normalmente lo hacían acostados de lado o sobre su estómago. Esto solo aplica para los ricos. La mayoría de las personas simplemente se sentaban en una mesa como lo hacemos hoy. Tontos, pero para los ricos tenían un triclinio. Este era un comedor caracterizado por una disposición de 3 lecti o sofás en forma de U con una mensa o mesa colocada en el centro. A veces era un gran sofá en forma de U con una mesa a juego, pero la idea era la misma. Cada sofá tenía capacidad para 3 personas, lo que hacía 9 el número ideal de invitados.
Algunas casas más grandes podrían tener múltiples configuraciones de estos sofás en una o más habitaciones, lo que permitiría reuniones más grandes, pero aún así, generalmente las personas se dividían en grupos de 9. Nuevamente, Plutarco discute esta configuración de sofás y plantea la pregunta: ¿por qué no hay suficiente espacio para los invitados al comienzo de una comida, mientras parece haber mucho más tarde? Es la posición de los comensales en los sofás, ya que se acuestan cuando comen casi completamente planos sobre sus estómagos para poder alcanzar la mesa con su mano derecha. Pero después de que uno ha comido, gira su profundidad, no su aliento, hacia la tabla. Entonces, suponiendo que has decidido mantener tu número de invitados a 9, es aún más importante a quién decides invitar y en gran medida depende de tu propia personalidad. ¿Necesitas constantemente la afirmación de los demás? Culpable. Bueno, en ese caso querrás invitar a alguien como Celeus. Cuando Celeus te invite a cenar, lleva a tu acompañante. Él te aplaudirá. Bien dicho. Oye, bravo, punto astuto, eso está bien hasta que digas cállate ahora, has ganado tu comida. Pero si invitas a un Celeus, entonces vas a querer invitar a alguien que sea menos adulador solo para equilibrar las cosas. Y este es el caso con todos. Por cada tipo de invitado que invites, también deberías tener a su opuesto en la lista. Fue en realidad el hermano de Plutarco, Timón, quien propuso esta idea cuando dijo: organizo a los invitados en mis cenas de tal manera que un hombre rico no se siente junto a otro hombre rico, un joven no se siente junto a otro joven, ni un amigo junto a su amigo. Tal disposición es estática y hace poco para promover la sociabilidad. Dice que si tiene un invitado que tiene hambre de conocimiento, lo sienta junto a alguien que es sabio, y si tiene a alguien que es un poco tímido, entonces lo sentará junto a alguien que es bullicioso, y si veo a un invitado que es rico y generoso, busco a uno pobre y honesto en cualquier rincón, y los presento uno al otro para que la copa llena pueda desbordarse en la vacía. Dicho esto, los antiguos romanos estaban obsesionados con la jerarquía social y había un método aceptado de sentar a las personas alrededor de los sofás que mantenía esa jerarquía. Generalmente en la forma de U, la persona en la parte superior habría sido quien estuviera clasificado más alto, luego estaría el invitado de honor y el anfitrión, y así sucesivamente, y bajaría. Esto permitía a los de rango superior ser el centro de atención y tener un acceso más fácil a la comida en la mensa. Por lo tanto, es de esperar que el método de Timón de sentar a las personas no basado en la jerarquía, sino en la capacidad para mantener una conversación, no siempre saliera bien. De hecho, hubo una vez en que un invitado de honor estaba tan molesto porque no obtuvo su lugar en la mesa que simplemente se negó a sentarse a cenar en absoluto. Estoy seguro de que fue su pérdida. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que aunque hayas decidido invitar a 9 invitados a tu cena, pueden aparecer docenas, como dije antes. Hoy en día es de mala educación llevar invitados no invitados a una fiesta, pero en la antigua Roma se esperaba. En Roma había un sistema de patrocinio donde un patronus, o patrón más rico y conectado, tomaría bajo su ala a uno o a menudo muchos clientes de un estatus social más bajo. El sistema era complejo y cambió con el tiempo, pero una de las obligaciones que un patrón a menudo tenía con sus clientes era mantenerlos alimentados, por lo que cuando eran invitados a una cena, a menudo llegaban con uno o a veces docenas de sus clientes. Otros invitados no invitados que podrían acompañar son niños, otros miembros de la familia, incluso esposas, al menos durante el imperio. Anteriormente no venían las esposas, pero más tarde a veces venían las esposas. Ahora podrías querer estar un poco molesto con todos estos invitados no invitados que vienen a comer tu comida, pero creo que como buen anfitrión es mejor ser amable. Se decía del emperador Claudio que siempre invitaba a sus propios hijos a cenar con él junto con los hijos e hijas de hombres distinguidos, sentándolos en los extremos acolchados de los sofás según la antigua costumbre. Otra cosa que hizo Claudio fue que intentó no hacer que nadie se sintiera avergonzado, incluso cuando esa persona probablemente debería haberse sentido avergonzada. En una ocasión, cuando se sospechaba que un invitado había robado un cuenco de oro el día anterior, lo invitó nuevamente al día siguiente, pero le puso delante una copa de barro. Creo que eso es elegante y no estoy del todo seguro, pero supondría que también era elegante cuando se trataba de servir a otro grupo de personas que se presentarían con tus invitados y esos eran sus sirvientes o sus esclavos. Se espera que proporciones comida para todos tus invitados, clientes, hijos, amigos, etc.
No se espera que alimentes a sus sirvientes. Sin embargo, si lo haces, se considera que eres un buen anfitrión, pero generalmente si los alimentas será en una parte diferente de la casa e incluso esos clientes y miembros de la familia y todos, mientras estén comiendo en esa habitación contigo, no tendrán un lugar en el sofá para recostarse. Pueden sentarse en los extremos acolchados, en la parte de atrás o pararse en la esquina, así que no necesitas preocuparte por traer sillas extra. Ahora, aunque tus habilidades de conversación puedan ser excelentes, es injusto esperar que eso cargue con el peso de toda una cena, así que es mejor si planeas algún entretenimiento. Esto puede ser tan simple como contratar a un músico, bailarines o, si tienes las conexiones y estamos en los últimos años del imperio, algunos gladiadores. Los romanos invitaban a sus amigos a cenar y cuando todos estaban satisfechos con la comida y la bebida, llamaban a los gladiadores. No bien uno tenía la garganta cortada, los maestros aplaudían con deleite. Los combatientes a menudo morían sobre las copas de los invitados, manchando las mesas con sangre, simplemente encantador. Ahora bien, esto no era lo normal, pero algunos invitados podrían apreciar el pequeño deporte sangriento después de la cena, pero una actividad mucho más común y francamente más fácil de limpiar que podrías proporcionar es un poco de juego. Aparte del Festival de Saturnalia, el juego es ilegal, pero en casas privadas ocurre con frecuencia. Hasta el emperador Augusto disfrutaba los juegos de dados en sus cenas. Hablemos de elegancia. Solía dar a todos sus invitados 250 sestercios cada uno para apostar, así que se divertían, pero no tenían que sufrir una pérdida. Elegante. Pero él era el emperador y la mayoría no tiene tanto dinero para derrochar. Algo mucho más asequible sería traer a un poeta para recitar versos o quizás a un comediante para contar chistes, pero te aconsejaría que no recites tu propia poesía ni cuentes tus propios chistes. Marshall tenía cosas que decir sobre ambos. El primero era sobre su amigo Ligurinus, quien constantemente recitaba su mediocre poesía en los baños, en la calle, durante las siestas de las personas y, por supuesto, en las cenas. Esta y ninguna otra es tu razón para invitarme a cenar, para que puedas recitarme tus versos Ligurinus. Llego, me quito los zapatos, de inmediato traes un enorme volumen de versos con la lechuga y el garum. Si no confinas tus horribles poemas al plato de caballa Ligurinus, a partir de ahora cenarás solo en casa. Duro, pero tenía que decirse. En cuanto al bromista en su grupo de amigos, ese era Poponius a quien advirtió: Poponius, cuando un fuerte aplauso te saluda de tus invitados clientes, no te engañes a ti mismo. La buena comida es la causa y no tus bromas después de la cena. A veces desearía tener el ingenio mordaz y el valor social que Marshall tenía al escribir sus epigramas. Siento que él era el Truman Capote de la antigua Roma. Así que hemos cubierto lo que deberías hacer para ser un buen anfitrión en una cena en la antigua Roma. Y con los chistes y los poemas hemos cubierto algunas cosas que no deberías hacer, pero definitivamente hay más cosas que no deberías hacer cuando quieres organizar una fiesta. Verás, aunque no era raro dar al invitado de honor comida y bebida superiores en una fiesta, de hecho, se esperaba, tú como anfitrión, no deberías estar obteniendo comida y bebida superiores a las del resto de tus invitados. De nuevo, eso no es elegante. En sus sátiras, el autor Juvenal escribió sobre una de esas cenas diciendo: «Ah, y qué cena te dan». El vino es tan malo que ni siquiera la lana nueva lo absorbe. El pan es tan duro que apenas puedes romperlo. Una costra mohosa de masa petrificada en la que no puedes morder sin romperte los dientes. Por supuesto, al dueño de la casa se le sirve pan blanco suave hecho de la harina más fina, y Marshall llamó a uno de sus amigos por su nombre por hacer lo mismo, pero con vino. Mientras tú estabas bebiendo pintas de vino cota de color púrpura profundo y tragando opimión oscuro y rico, me pusiste delante vino sabino que acababa de hacerse y luego me preguntas: ¿quieres una copa de vino de oro? ¿Quién quiere una copa de oro para vinos de plomo? De hecho, conocí a alguien que hizo eso en la vida real. No fue con vino, sino con agua. Le encantaba esta elegante agua embotellada italiana llamada panna. Era lo único que bebía y su refrigerador estaba lleno de ella. Pero cuando tenía invitados les hacía beber agua del grifo y no les permitía tocar su panna.
No era elegante hace 2000 años y no es elegante ahora, te lo diré. Pero como estás viendo Tasting History, asumiré que eres elegante y que todos los invitados a tu cena romana antigua pasaron una noche fantástica. Pero incluso con todos tus invitados fuera por la noche, tu trabajo como anfitrión no ha terminado del todo porque seguramente tienes sobras y como romano es tu deber empacar esas sobras y dárselas a los menos afortunados. Como dijo Plutarco, es irrespetuoso tirar la comida que sobra después de que nos hemos saciado. Es igual de malo que si ocultaras un arroyo después de saciar tu sed en él, o destruyeras un letrero de carretera después de que tú mismo lo hubieras utilizado. Pero antes de que pueda tener sobras para empacar, al menos debería probar este pato preparado como si fuera un flamenco. Y aquí estamos, pato romano antiguo disfrazado de flamenco romano antiguo. Ahora, la receta dice que viertas la salsa sobre todo el pato, pero francamente, creo que el pato es tan bonito que simplemente lo puse en un pequeño tazón dorado para mojar. Y las salsas para mojar eran en realidad más comunes que verterlas en la antigua Roma en las fiestas, mojarías. Así que tengo algo de pato y estoy mojando mucha salsa aquí. Esto está realmente bueno. El pato quedó perfecto, contrario a lo que pensé sobre que estaría sobrecocido. Estaba un poco preocupado, pero es maravillosamente delicioso. La piel está muy bien. No diría que es crujiente, pero es algo crujiente. A medio camino de ser crujiente, pero honestamente, la salsa es la estrella. Es dulce al principio por todas esas fechas, pero luego tú obtienes tal sabrosidad de todas esas especias y hierbas, ninguna de las cuales realmente resalta. Tanto la azafétida como la menta pueden ser fácilmente abrumadoras. Todos están juntos en esto y es simplemente unctuoso, como si todos los jugos simplemente cubrieran tu boca. Es muy lujoso, pero realmente bueno. Esto en realidad podría ser mi salsa romana favorita que he hecho, y he hecho muchas salsas romanas, pero esta es realmente buena. Además, me gusta el pato. Creo que esto se podría hacer con cualquier ave. Creo que funciona muy bien con pato, porque es una especie de más oscuro y más graso. Carne en lugar de un pollo, pero creo que funcionaría con pollo. Creo que funcionaría con casi cualquier cosa. La salsa es absolutamente la estrella. Tengo curiosidad por saber a qué sabe el flamenco. Sé que todavía lo comen en algunas partes del mundo y por lo que he oído, en realidad no es muy bueno, pero a los romanos les encantaba, así que quién sabe. Pero tal vez algún día probaré un flamenco, probablemente no. No sé si podría hacerlo. De todos modos, podríamos ver algunos flamencos si navegamos por el Nilo el próximo año. Así que si quieres echar un vistazo a ese crucero por el Nilo el próximo febrero. El enlace está en la descripción y nos veremos la próxima vez en Degustando Historia.